Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, ¿Sí? gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Sí ven bien el pizarra? Sí, A ver, voy a poner algo y ustedes me dicen si se ve bien, que es la iluminación. Si pongo luz, se ve el reflejo y si la apago, se ve un poquito oscuro. Entonces, vamos a ver, entonces, funciones del complemento. ¿Sí? Entonces, ¿se ve bien? ¿No hay problema? ¿se ve Sí, bien? se ve bien. Ok, muy bien. ¿Quién se ofrece de voluntario al sacrificio ritual? O sea, yo les pongo algo y ustedes me dicen qué es o a qué vía pertenece. Yo. Yo, bueno, pero antes de que tomes esta decisión, ¿cómo se llama? Arriesgada. Acuérdense que tienen que activar el video. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Ya lo activé. Sí. Muy bien, acuérdense que no pasa, si no saben, pues no pasa nada. Si saben, pues ya van teniendo ahí palomitas que les van a servir de puntos, ¿no? A ver, tú me vas a decir nada más a qué vía pertenece esto. A la vía alterna. Muy bien. Déjame ver. Entonces, ay, no me aparece tu nombre. Bueno, sí me aparece, pero se quitó bien rápido de la pantalla. ¿Me das tu apellido nada más? Problema marceleña. Ok, lo completo. Muy bien. ¿Quién más se voluntariamente quiere ser víctima Yo. del sacrificio académico? Muy bien. Yo. Activa tu, activa tu video. Ya. ¿Listo? Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esto? Mira. Mm, es una enzima. Ajá. Es una convertasa, ¿no? Sí. Pero nada más hay dos convertasas. La C3. Sí, correcto. Esta es convertasa de C3, ¿no? Pero no le faltan ahí las Cs. O así se puede poner así nada más el número y la letra. Ah, sí. No, bueno, yo la pongo así porque los quiero hacer sufrir un poquito. Pero sí aquí siempre va a ir ¿cómo se llama? La C, ¿no? De complemento. Bueno, muy bien. ¿Tu apellido es? Obregón Saldaña. Ok, Obregón. Muy bien. Y, bueno, a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que se ofrezca? Yo. ¿Sí? Muy bien, a ver. Vamos a ver. Bueno, ya puedes activar tu video. Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Ese es el complejo de ataque a la membrana, el MAC. Así es. Acá el Mac, ¿no? Muy bien.
Tu apellido es Gómez Delgado. Gómez, ¿verdad? Gómez, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, las 3 valientes de hoy ya tienen una palomita ahí, que les va a ser muy útil. Entonces, como me tardé un poquito porque tenía una falla aquí con la red de internet, pero ya se estableció bien. Voy a empezar con funciones del complemento. Si tienen dudas, ya saben, pueden preguntar sin ninguna pena, ¿no? Bueno, entonces, mañana, o sea, cada clase así, el que quiera pasar, pues qué bueno, ¿no? Si alguien no se anima, pues entonces yo les pregunto. Pero siempre vamos a preguntarle a 3 personas, ¿no? Y ya, pues es mejor los que participan, que bueno, porque se les quita el miedo y aparte acumulan palomitas, ¿no? Bueno, funciones del complemento, ya vimos la primera, ¿no? Que es la lisis. Y digamos que es su primer función, porque los organismos más simples son los que tienen complemento, o sea, los multicelulares, y su función primaria, pues, es la lisis, ¿no? La lisis celular. Ahora, en las otras funciones, habíamos dicho que una de ellas muy importante era la opsonización. ¿Sí? Okay. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es la opsonización? Bueno, les había dicho que la opsonización pues era algo así como el recubrimiento de un compuesto, de un antígeno de un microorganismo para poder eliminarlo más fácil, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Los microorganismos, por ejemplo, las bacterias, que es el ejemplo más clásico, ¿sí? Los microorganismos generan, por ejemplo, los neumococos. Voy a agarrar ese ejemplo. Los neumococos, ¿no? Son los que generaban mucha mortalidad en los niños. ¿Por qué generaban mucha mortalidad en los niños? Como todas las enfermedades respiratorias que suceden, igual en perros, gatos, caballos y humanos, lo que depende, estos no son unos ojitos de borracho, ¿no? Este es un neumococo, este es otro. ¿Cuál es la diferencia aquí? Se les va a dibujar algo así. ¿Sí? Esto que está aquí es la cápsula de polisacáridos que tienen algunos microorganismos. En este caso, estamos viendo mi dibujo a la Mickey Mouse, estamos viendo 2 neumococos. Uno que no tiene cápsula y uno que tiene una cápsula de polisacáridos, ¿no? ¿Cuál creen que sea más virulento y más difícil de comerse por una célula fagocítica? ¿El que tiene cápsula o el que no la tiene? El que tiene, ¿no? Porque la cápsula le ayuda como defensa. Así es. Lo que sucede aquí con la cápsula de polisacáridos. El que no tiene. El que no tiene. Bueno, entonces, el que no tiene, el que sí tiene. Cuando no tiene cápsula, su polaridad es positiva, ¿no? Cuando tiene cápsula, su polaridad se vuelve negativa. Y esto es importante porque las células, como por ejemplo un fagocito, ¿no? Vamos a poner aquí un macrófago. El macrófago, su polaridad de su membrana es negativa. Entonces, ¿qué sucede cuando se quiere fagocitar a este? Pues no hay problema, ¿no? Porque cargas diferentes se atraen. Entonces, lo puede fagocitar más rápido. Ahora, si tienen cargas iguales, se repelen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el fagocito, cada vez que se lo quiere comer, se le escapa. ¿Por qué? Porque simplemente por polaridad no lo puede agarrar. Cuando se le va a acercar la membrana, es como si patinara sobre la membrana. Entonces no lo puede fagocitar. Necesita que se facilite este proceso, ¿no? Entonces, les voy a hacer un poquito más grande este dibujo acá, de un macrófago o de una célula fagocítica. Y entonces vamos a agarrar este ejemplo, ¿no?
Pues yo tengo aquí un macrófago y los macrófagos tienen muchos receptores en su membrana. Entre ellos tienen receptores para el complemento, ¿no? Tienen receptores para el complemento. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se activa la cascada del complemento por cualquier vía? Se generan dos componentes importantes, que es C3b, o sea, C3b se produce tan rápido que mucho se une a la membrana, ¿no? Y empiezan las cascadas, pero otros se empiezan a unir a la membrana o en este caso a la cápsula, sin iniciar una cascada, simplemente recubren al microorganismo, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí está C3b, y entonces C3b lo voy a representar como si fuera un punto verde, y entonces C3b pues se empieza a unir aquí, y también se empieza a unir acá. Entonces, como tiene aquí un receptor, ¿qué es lo que va a suceder? Que, bueno, yo le puse uno, pero tiene miles, ¿no? Tiene toda la membrana recubierta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que con estos receptores aquí, lo que va a suceder es que van a embonar perfectamente en lo que es el microorganismo, ¿sí? ¿Cómo van a embonar? Pues muy fácil. Si yo tengo aquí la cápsula, ¿no? Y aquí adentro tengo al bicho, en este caso el neumococo, ¿no? Así. Pues lo que está embonando aquí son precisamente C3b con los receptores, ¿no? Y entonces es como si fuera una cadena de bicicleta. Una vez que embona uno, que lo logra acercarse el macrófago a C3b o a los microorganismos que están cubiertos por C3b, logra adherirse a ellos por medio de este receptor que se va a unir en este caso a C3b. Y entonces lo empieza a recubrir y ya no importan las cargas, porque lo que está haciendo el C3b al recubrirlo es anular la carga. Y ahora la unión no es por cargas, sino es por la afinidad de este receptor de C3b a C3b, ¿no? Entonces vamos a ponerle nombre y aquí este es el receptor. Y esto que está aquí, pues es C3b. Este proceso de recubrirlo es lo que se conoce como opsonización. Obviamente este va a ser muchísimo más fácil de fagocitar, de comer, que este, pero ya una vez recubierto por C3b, los dos van a ser fácilmente fagocitados. Y de esa manera, C3b lo que está haciendo es facilitar la fagocitosis, ¿no? Entonces, este proceso puede ser en este caso, porque estamos viendo el complemento. Cuando veamos anticuerpos, vamos a ver que los anticuerpos es parecido, o sea, también es una opsonina que se le llama, ¿no? Entonces, por naturaleza, por su forma de trabajo, por decirlo de alguna manera, todas las células que tienen capacidad fagocítica, como el macrófago y el neutrófilo en los mamíferos, y en otras especies los heterófilos y azurófilos, tienen estos receptores para el complemento. Y entonces pueden fagocitar rápidamente a los microorganismos. Entonces, un microorganismo patógeno, por ejemplo, el neumococo, cuando los niños los vacunan contra neumococo, o ustedes aplican vacunas contra bordetela en el caso de los perros, lo que están haciendo con esa vacuna es producir, en este caso es producir anticuerpos en vez de complemento. De todas maneras se va a generar complemento, pero anticuerpos específicos que lo que van a hacer es opsonizar, ¿no? Entonces la palabra opsonización es recubrir para facilitar la fagocitosis, ¿sí? ¿Sí les queda claro? ¿No hay dudas ni nada de esto? ¿No? No. Ok, muy bien. No se duerman, pónganse un cafecito ahí a un lado. Entonces esto es muy sencillo de entender, ¿no? La opsonización. Pero es un proceso muy importante porque es la diferencia entre que un organismo viva o que pueda morir por la infección.
Lo que va a suceder aquí, ¿no? Es después un proceso que ya acabo de mencionar, que es la fagocitosis. Entonces, ya vimos esta función de lisis, explicamos las tres vías del complemento. Ahora vamos a ver rápidamente qué pasa o por qué es necesario la opsonización. Esto va a dar como resultado la palabra que acaba de decir, que es la fagocitosis. Entonces, ya estaban familiarizados con la palabra fagocitosis, me imagino. Entonces ya saben que significa literalmente comer, ¿no? O sea, que una célula realice el proceso de comer. Así, súper breve, este proceso es de los primeros que se descubrieron y se descubrió por ahí de finales del siglo, estamos hablando de 1860 y tantos, por un investigador que es así trascendental, que se llama Elie Meshnikov, que era de origen ruso y estaba trabajando en Francia en el laboratorio de Pasteur. Entonces, Meshnikov lo que hizo, él estudiaba, como en ese tiempo estudiaban un montón de cosas porque no, el conocimiento no era tan amplio, entonces entre sus muchas cosas que estaba estudiando, Elie Meshnikov, él lo que hacía es que estaba investigando cuáles eran los mecanismos básicos, le llamaba él, ¿no? Primordiales de defensa de los organismos. Entonces lo que hizo fue agarrar larvas de estrella de mar, ¿no? No sé por qué estaban ahí cultivando estrellas de mar, pero tenían larvas de estrella de mar. Y entonces como las larvas son transparentes, estaban para estudiar fenómenos, ¿no? Que se pudieran visualizar, porque en ese tiempo microscopios eran rudimentarios, entonces podían ver solo muy poquitas cosas. Y lo que hizo con esas estrellas, esas larvas de estrellas de mar, pues es que les clavaban un cuerpo extraño, ¿no? Por ejemplo, una espina pequeña. Y entonces, como era transparente, podían ver qué sucedía. Estaban viendo cómo reparaban las heridas y todo esto. Entonces sacaba esa espina porque la veía que se empezaba a poner blanquecina, la preparaba en un tipo laminilla y la veía en el microscopio. Entonces, ¿qué fue lo que vio? Vio muchas, la hizo Elie Meshnikov, ¿sí? Por ahí de finales de 1860 y tantos. A partir de ahí se empezó a estudiar cuál era este proceso y se llegó a plantear que este proceso era vital para los organismos del ser humano. Entonces, vamos a ver si es cierto que la fagocitosis es vital. Muy bien. Entonces, ¿por qué es muy importante la fagocitosis? Nos vamos a regresar un momento al modelo que habíamos visto, ¿no? Y se acuerdan que tenemos una barrera, ¿no? Que puede ser cualquier epitelio. Y yo había agarrado de ejemplo pues, el intestino, ¿no? Entonces teníamos un epitelio columnar, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedía en este epitelio columnar? Pues tenía muchas defensas, ¿no? Tenía las barreras físicas y químicas, y entre ellas pues está la cubierta de moco, y estaban las uniones estrechas aquí, ¿no? Y tenían un receptor, bueno, muchos receptores que se conocen como receptores TLRs, ¿no? Aquí externos y los tenían aquí internos, ¿no? Los TLRs, si recordamos, es lo que se conoce como PRRs, ¿no? Que a quien reconocen, pues reconocen a los PAMs, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿por qué tienen aquí los TLRs? Porque si las bacterias virulentas lo que normalmente hacen es, con sus mecanismos de virulencia, como es la producción de enzimas, pues es eliminar todas las barreras físicas y químicas, ¿no? Entonces las bacterias patógenas avanzan y al avanzar eliminan con enzimas todo lo que está en el moco, la lisozima, anticuerpos, péptidos antimicrobianos, y luego, como no pueden destruir casi nunca las barreras, las uniones estrechas de la célula, pues obligan, por ejemplo, a la endocitosis, ¿no? O literalmente lo que hacen, pues, es matar a la célula para poder provocar un hueco y pasar al otro lado, ¿no?
Entonces los TLRs, si recordamos, lo que hacen es enviar una señal. Si es un TLR superficial de membrana, la señal va a ser aumentar las barreras, ¿no? O sea, que se produzca más moco, que se produzca mayor unión estrecha, que se multipliquen más rápido las células para que empiecen a bloquear aquí los huecos, todo lo que signifique aumentar esas barreras químicas y físicas. Para eso son los TLR superficiales, porque les están diciendo que las bacterias están adhiriendo, o los virus están adhiriendo a la membrana de las células para intentar atravesarlas, ¿no? Aumenta también el movimiento en el caso del intestino, de peristalsis, y habíamos dicho que en el caso de vías respiratorias, los cilios, ¿no? Entonces los cilios van a empezarse a mover. Ahora, si este microorganismo logra entrar y empieza a atravesar aquí, va a ser localizado se va a dar la señal ahora con los TLRs internos. Entonces los TLRs internos lo que están diciendo, a diferencia de los externos, es que el microorganismo ya atravesó las barreras. Entonces ya no tiene, aunque se van a seguir activando las barreras físicas y químicas, es decir, mucha producción de moco y todo esto, ya no tiene caso mantenerse así. Lo que van a hacer es inducir la inflamación, ¿no? Entonces, ¿cómo van a inducir la inflamación? Ya sea que se estén muriendo o que estén infectadas, los TLRs activados, lo que van a hacer es producir una citocina. Esa citocina es una molécula pequeñita, como las hormonas, pero más chiquitita, que lo que hace es provocar una respuesta ya celular, ¿no? En este caso, la citocina que se produce se le conoce como interleucina. Interleucina 1. 1, ¿sí? Muy bien. Y esta interleucina 1 lo que va a hacer es secretarse. Aquí está la membrana basal, ¿no? Por eso siempre uno cuando empieza a estudiar, porque a mí me pasaba también, y ves histología y dices, bueno, pues como que, a ver, no leí muy bien porque tenemos que aprendernos tantas partes, pero eso nos habla de muchas cosas, ¿no? De cómo se están dando los procesos de inflamación y qué es lo que podemos manejar y qué no. Entonces, aquí está la membrana basal, inicia el tejido conectivo, y aquí es donde está haciendo efecto la interleucina 1, y aquí, ¿sobre quién va a hacer efecto? Pues sobre las células fagocíticas e inflamatorias que están aquí, entre ellas principalmente los macrófagos, ¿no? Entonces le voy a poner así una O tachada, bueno, atravesada, eso significa macrófago. Van a estar otra célula que es muy potente en la inflamación, aquí, que se llama mastocito, ¿no? El mastocito, pues es una célula cebada o mastocito, que lo que va a producir es, en su gran cantidad de gránulos que tiene, lo que va a producir pues es inflamación, ¿no? Y luego vamos a tener otra célula muy importante, que es la célula dendrítica, ¿no? Que tiene así dendritas chiquitas, y que esta célula dendrítica va a participar también aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la interleucina 1? Lo que va a hacer la interleucina 1 va a ser atraer a estas células para que se acerquen a la zona que está siendo dañada. Además de eso, que vamos a ver después, la interleucina 1, esta interleucina 1 va a tener efecto local, pero también la interleucina 1 lo que va a hacer es entrar a un vaso sanguíneo cercano, ¿no? Aquí está un vaso sanguíneo capilar. Esto que ven aquí, según yo, es un capilar. Estas son membranas, células escamosas, ¿no? Endoteliales. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la interleucina 1? Va a empezar a circular sistémicamente. Si el daño es muy grande, se va a producir obviamente más. Y entonces, cuando se produce mucha interleucina 1, entra al torrente circulatorio. Y entonces la interleucina 1, entre los muchos factores que va a producir, va a ser signos clínicos. El principal va a ser la fiebre. Entonces, cuando la interleucina 1 empieza a circular en sangre, lo que va a producir es fiebre. Y ese es uno de los signos que nosotros sabemos que está produciéndose la fiebre en respuesta a dos posibles factores: inflamación
o infección, ¿no? Obviamente si hay infección, no siempre la infección produce inflamación, ¿sí? Pero la inflamación siempre es una respuesta a un proceso infeccioso. Entonces la interleucina 1 se empieza a producir y empieza a llamar a estas células. Las bacterias cuando entren aquí y logren salir, pues lo que les va a suceder es que muchas van a ser fagocitadas por los macrófagos, ¿no? Y otra parte va a ser fagocitada por las células dendríticas, ¿sí? Entonces empiezan a fagocitar aquí para tratar de eliminarlas. Como las bacterias, su forma o uno de sus mecanismos de sobrellevar esta defensa del sistema inmunológico va a ser principalmente multiplicarse muy rápido, ¿sí? Entonces va a tratar de multiplicarse muy rápido. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que van a sobrellevar, es decir, va a haber más bacterias que células por muchísimo, y entonces la fagocitosis que está sucediendo aquí, este proceso, no va a ser suficiente para controlar a estas bacterias. Entonces, aquí es donde entra lo que acabamos de ver, que sería el complemento. Entonces, el complemento, vamos a insertarlo en este proceso. El complemento, cuando se activa, lo que va a hacer es activarse primero las dos cascadas que no necesitan anticuerpos, que es la alterna y la de las lectinas, ¿sí? Y cuando se activa el complemento empieza a lisar rápidamente a todos los microorganismos y entonces empieza a ayudar a que estas células fagocíticas cumplan su función y eviten que esto avance, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí quedamos claros? Si tienen dudas, me dicen. Si creen que voy muy rápido, también me dicen. ¿Sí? Sí, una duda. Ahí también es lo de que segregan la, ¿cómo se llama? Histamina, algo así, en la inflamación. Ajá, aquí va a suceder un proceso que vamos a ver más adelante, donde los mastocitos, lo que van a hacer, si se fijan, aquí nada más le pinté de rojo la fagocitosis, al macrófago y la célula dendrítica. El mastocito, célula cebada, no es normalmente fagocítico. Entonces, ¿cuál va a ser su papel de este tipo celular? Su papel va a ser principalmente inflamatorio. Es muy potente para inducir inflamación. Entonces, dependiendo qué mastocito, porque no todos los mastocitos producen histamina. Hay mastocitos todos los mastocitos lo van a encontrar siempre en mucosas y en piel, en todo el tejido conectivo literalmente del organismo, van a encontrar mastocitos. Y hay mastocitos productores de histamina y hay mastocitos que no la producen. Por eso las alergias se manifiestan de diferente manera. En piel se manifiestan con ronchas, con mucha comezón y todo. En vías respiratorias y digestivas se manifiestan más bien con contracción del músculo liso. Por eso, en el caso del asma o las alergias respiratorias, les da mucha secreción de moco y además les da broncoconstricción, o sea, se les cierran las vías respiratorias. Y en el caso de las vías digestivas, lo que inducen es mayor movimiento intestinal, o sea, aumento de la peristalsis y aumento del movimiento segmentario de los intestinos. ¿Sí? Pero sí, la histamina va a ser uno de los muchos mediadores de la inflamación que tiene el mastocito. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a llegar entonces al proceso de la fagocitosis y vamos a explicar aquí qué es lo que sucede, cuáles son las funciones de la fagocitosis y qué es lo que va a suceder durante este proceso y por qué es importante para todo este evento que va a suceder. Entonces, se van a dar ustedes cuenta cómo estos procesos están ligados. O sea, la lisis ayuda a la destrucción y al mismo tiempo empieza a opsonizar. El hecho de que empiece a opsonizar va a facilitar la fagocitosis, ¿no? Entonces, el siguiente paso va a ser la fagocitosis. Y de aquí vamos a entrar a un tema un poco complejo desde el punto de vista inmunológico. No sé qué tan profundo o tan simple lo hayan visto en patología, pero es la inflamación, ¿no? Entonces, el proceso de inflamación es muy importante
porque es el que logra controlar a las enfermedades, pero también es el que mata a los organismos. Por ejemplo, ahorita que estamos con el dichoso COVID, todos los pacientes que se ponen graves, lo que les está sucediendo, la severidad de los signos, no es porque el virus sea más virulento, es porque el sistema inmunológico responde de una manera distinta a como debería de hacerlo y responde de manera exagerada. Entonces, por eso los pacientes los tienen que hospitalizar, intubar y ponerles un chorro de cosas, porque sus pulmones literalmente se están súper inflamados con secreciones exageradas de todas las barreras que están activadas y entonces empiezan a tener complicaciones pues tipo neumónicas, pero principalmente porque se empiezan a llenar de moco y se empieza a generar edema pulmonar por inflamación. No tanto porque el virus esté destruyéndolo literalmente, sino que se está generando una respuesta inmunológica que no está controlada. Entonces la inflamación, cuando se sale de control, pone en grave peligro la vida de los pacientes. Por eso es muy importante que ustedes la conozcan y por eso es muy importante que ustedes estudien todos los fármacos que son para controlar los procesos inflamatorios. No solo los AINES, o sea, los antiinflamatorios no esteroidales, sino también los antiinflamatorios inmunosupresores de tipo esteroidal, como los corticosteroides, y también los dilatadores de músculo liso. Entonces, es súper importante que eso lo manejen bien porque cuando les llegue un paciente crítico, van a tener que manejar ese tipo de medicamentos, saber cuál sí se puede usar y cuál no es apto en ese momento, ¿no? Entonces, si comprenden estos mecanismos, van a ver que la combinación de conocer los fármacos con estos eventos, saben cuál es el medicamento o los medicamentos apropiados. Si no, van a hacer lo que pasa muy seguido, que es ayudar al paciente a bien morir, ¿no? Al paciente veterinario, o más bien mal morir porque se muere pues, sufriendo más, ¿no? Bueno, entonces estamos ligando estos procesos y ahorita el proceso que vamos a ver, vamos a continuar con esta parte de aquí y vamos a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa breve de unos 5 minutos y vamos a arrancar con esto, que es la fagocitosis. Y la siguiente clase vamos a iniciar con inflamación. Entonces, les voy a pedir que repasen inflamación. ¿Sí la vieron en patología? Quien no la haya visto, con toda libertad, dígalo. Y yo de todas maneras se las voy a explicar desde el punto de vista inmunológico, que es lo mismo que el patológico, solo que trae otros mediadores, ¿no? Que son las citocinas. Entonces, si todos vieron patología de la inflamación, pues entonces va a ser un poco más fácil que yo se las explique. Si no lo han visto, pues me dicen para profundizar un poco más. Bueno, entonces, como dicen que el que calla otorga, entonces asumo que sí la vieron, ¿no? Vamos a dar 5 minutos de descanso, o sea, voy a cortar ahorita la reunión, faltan 3 minutos más o menos para que concluya, entonces la voy a cortar ahorita y vamos a iniciar y vamos a continuar este proceso de aquí de la fagocitosis y vamos a ver qué relación tiene con la inflamación. Bueno, entonces nos vemos en 5 minutos, por favor.